Hola Santi, ¿cómo va? Bueno, acá Dani Dong desde mi casa, mi taller. Bueno, vamos a charlar un poquito, ¿sí? Yo te quiero contar sobre esta manera que yo tengo de acercarte para que vos te encuentres, te propongas conocer, te propongas indagar y te dé curiosidad de conocer y de practicar, ¿sí? Bueno, esta manera que yo tengo de elaborar es estimular y trabajar con el hemisferio derecho del cerebro, ¿sí? Que vos igualmente, siendo músico, dedicándote a todo ese lugar creativo que es la música, ya lo tenés recontraestimulado. Simplemente, en tu caso, lo que vamos a hacer es como agregarle otro chip y empezar como a estimularlo con toda esta nueva información y todo el estímulo visual al que le corresponde las artes plásticas y las artes visuales, ¿sí? El dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, en fin. A diferencia de lo que vos venís laburando, que son estímulos sonoros, son desde la percepción, la sensibilidad y la intuición es la misma, solo que tu percepción y tu intuición y tu sensibilidad está como más guiada a esos lugares, ¿sí? A diferencia del dibujo, que vamos a empezar a incorporarle nueva data. A grandes rasgos, lo que yo siempre digo es del hemisferio izquierdo es como es el protagonista en nuestra vida, ¿sí? Es como el que está como en el papel principal. ¿Por qué? Porque es como por nuestra cultura, por el día a día, por nuestra rutina, ya sea laboral o no, en nuestra casa, como fuere, es el que siempre está, porque, por ejemplo, tiene, a diferencia del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo tiene una noción del tiempo muy clara. En cambio, el hemisferio derecho es atemporal, no percibe el tiempo desde el mismo lugar, ¿sí? Otra diferencia es que el hemisferio izquierdo es verbal, es un percibir, por ejemplo, si ve un símbolo más, ya lo relaciona, ya es como que capta esa información, la describe y la define, ¿sí? Entonces al definir limitamos, ¿sí? Porque ese signo más lo relaciona a la matemática y a que es un elemento, un símbolo de suma, ¿sí? En cambio, para el hemisferio derecho, que es un percibir distinto, no define las cosas, sino que las percibe desde un lugar más general, quizás capta el mismo símbolo de más y no lo define, no lo relaciona directamente con la matemática. Entonces no da otro pensamiento, otra apertura más amplio. Por ejemplo, en dibujo, ese símbolo más es una textura, son dos líneas superpuestas que quizás puestas en cantidad son la textura de una trama de un suéter, de una pared. Es infinito el lugar y la transformación que podemos hacer con un solo elemento, ¿sí? Esos son a grandes rasgos dos buenas diferencias entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? Vuelvo a lo del tiempo. ¿Te ha pasado a vos, Santi, quizás de tener alguna actividad que duró capaz horas reales, 2 horas, y vos la percibiste y dijiste como ya pasaron 2 horas, para vos lo sentiste como 10 minutos? Ese es el sentido atemporal del hemisferio derecho del que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, con los ejercicios y con toda la información que le vamos a ir incorporando y jugando, lo vamos a ir como provocando un poco, vamos a ir estimulando ese nuevo lugar, ¿sí? Sobre todo quiero hablar de la observación en relación a eso, porque en el dibujo y después ya sea que derive en pintura o lo que sea, pero siempre vamos a arrancar con una buena base de dibujo, necesitamos de una observación que es aprendible, ¿sí? Una observación que es distinta a la que estamos acostumbrados como en la vida cotidiana, ¿sí? Porque, por ejemplo, vuelvo a lo de los hemisferios. El hemisferio izquierdo, que te diga, ve esta plasticola, ¿no? La ve
así, a simple vista, de un flechazo, tac, 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 la ve, no se detiene en detalle, la define, sabe para qué sirve, sabe lo que es a grandes rasgos, ya está, ya está. ¿Me explico? Se quedó con eso. Es una plasticola, sirve para pegar, tiene esta forma y listo, ¿sí? En cambio, la percepción que nosotros necesitamos para dibujar como un verdadero artista es la del hemisferio derecho, que el hemisferio derecho no hace esa foto veloz y define a grandes rasgos, ¿sí? Sino que se detiene, empieza a relacionar las partes, ¿sí? De esta plasticola, ¿sí? Es como si se abstrayera de su real significado y lo ves simplemente con las líneas que lo componen, ¿sí? Porque además de aprender a ver, en esta primera clase ya empezamos a incorporar el elemento básico que es la línea, ¿sí? La idea es que vos empieces como a preguntarte cómo son las líneas que componen los elementos, ¿sí? Por ejemplo, en esta plasticola. Vamos a agarrar un lápiz. ¿Cómo son las líneas, ¿sí? Dalí, mira, ahí tenemos una línea de un gato, mi gato, Dalí. Dalí, correte. Volvamos. Las líneas, ¿no? Las distancias, cómo son sus terminaciones, ¿sí? Las direcciones, ¿sí? El largo, ¿no? De cada una, cómo se relacionan. Internamente hay un eje, fíjate que la base es circular, y la tapa también es circular, solamente que de un menor tamaño que el de arriba. Todas esas cosas que pensamos que son obvias, son a las que vamos a ir, ¿sí? Porque en el dibujo es como, hasta lo más obvio vamos a observar, ¿sí? Es como si estuviéramos conociendo, como si estuvieras conociendo todo por primera vez, solamente que ahora estás viendo las líneas que lo componen, las líneas que hacen que ese elemento tenga tal forma, ¿sí? Por ejemplo, vamos con un cuadro, ¿sí? Las líneas que tiene, ¿no? Bueno, justo es un cuadrado, ¿sí? Estas son líneas rectas, ¿sí? Son de 4 lados iguales. Por ejemplo, vamos con un pote de pintura. Fíjate que es similar al de la plasticola, pero con el modo de ver del hemisferio derecho hay diferencias, ¿sí? Fíjate las terminaciones que la plasticola tiene del camino a esta base, camino a la tapa, tiene una diagonal, ¿sí? En dirección hacia adentro y que donde dobla es curvo. Fíjate que el pote de acrílico no la tiene, esa terminación también es curva, pero termina en una horizontal. Fíjate todos los detalles que empiezan a aparecer, ¿sí? Cuando uno empezás a incorporar este chip de, che, ¿cómo son las líneas de tal y tal cosa? ¿Cómo son las líneas de mi bajo? ¿Cómo son? ¿Son curvas? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo es la distancia? El ancho, la altura, la curvatura, las variables. Todo ese mundo lo empezamos a observar con el hemisferio derecho, que es una observación más lenta, que no define. Porque, ¿qué pasa? Cuando el hemisferio izquierdo es bastante cruel, le digo yo, porque define. Entonces tiene como las ideas tan establecidas de las cosas que no permiten lugar a la propia interpretación, a tu propia percepción, ¿sí? Entonces es como la vocecita que te dice, no, esto no está bien, está mal, eso no lo estás haciendo bien. Es como, ¿por qué? Porque él tiene esa primer foto y ya se quedó con ese pensamiento cerrado, ¿sí? En cambio vos lo vas a observar desde tu punto de vista, que te va a dar un contexto, y vos vas a percibir ya sea un objeto, un ambiente, una planta, tu bajo, lo que sea que quieras dibujar, desde tu lugar, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a abrir las puertas para que aparezca el dibujo con una huella personal, ¿sí? Que eso lleva tiempo de madurar y de trabajar, pero ya desde ahora lo vamos a empezar a trabajar, porque al trabajar con el hemisferio derecho lo que hacemos es darle lugar a la voz personal en el trabajo, a diferencia de cuando trabajamos con la idea de las cosas, ¿sí? Si vos dibujás desde... Una cosa es el imaginario, la creatividad, ¿no?
Otra cosa es la idea, es que vos no estás viendo realmente, estás haciendo esa foto rápida de la plasticola, es una plasticola, tiene una tapa, no sé qué, pero caes en el estereotipo, y el estereotipo es general, no es particular. ¿Me explico? Porque más allá de que vos a esa interpretación, al dibujo de esta plasticola o de lo que sea, le quieras añadir una huella personal como artista, que eso es fundamental, necesitas aprender a ver cómo está compuesta la forma, las líneas y la estructura de esa plasticola, ¿sí? Más allá y después arriba poner la impronta, pero es necesario aprender a ver. Santi, aprender a ver es casi tan importante como el manejo de las herramientas. Es como el oído para el músico, es como van ahí, van los dos desde el mismo lugar de importancia, ¿sí? Porque por más que yo te dé correcciones, si vos no lo estás viendo, y no va a ser tan fácil, ¿sí? Así que en esta primera parte es fundamental que te concentres en el ver, en el preguntarte, en el observar todo, cada parte de las cosas que tengas que dibujar en los ejercicios, cada parte de objetos que te gusten en tu casa, que te agraden de ver, preguntarte y empezar como a abstraerte de lo que es, ¿me entendés? Si estás pintando una planta o dibujando una planta, salí de la idea de que es una planta, empezarlo a abstraer de ese significado y empezar a verlo como líneas. ¿Me explico? Parece una locura, pero te puedo asegurar que pasa y que es real, y es cuando ahí, cling, te cae una ficha, ¿sí? Bueno, Santi, un gusto tenerte en el taller, gracias por coparte, por tomar clases a la distancia, yo feliz, me encanta comunicar. Bueno, a grandes rasgos, esta es la primer clase, esto es lo primero que arrancamos a trabajar, y después vamos a ir más a fondo y de a poco ir construyendo más contenido, más técnica, y vamos a ir viendo en conjunto para dónde te lleva, ¿sí? Este oficio. Bueno, cualquier cosa yo te vuelvo a recordar cada vez que la clase tiene un seguimiento por WhatsApp, así que cualquier cosa, cualquier duda, me escribís, ¿sí? Te mando un besote, Santi, y que lo disfrutes, eso es fundamental.